buenas noches, querida audiencia. Bienvenidos a Mirando Lejos. En el año 1848, un señor empezó no fue un libro, lo que después se llamó el Manifiesto Comunista, con una frase que decía así: un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo. Y después terminaba con otra frase también emblemática que decía: proletarios de todos los países unidos. ¿Por qué recuerdo esta frase? Porque hay una amenaza comunista en el Paraguay o en el mundo. No, en el mundo no hay una amenaza comunista. Yo creo que el marxismo, el comunismo, la izquierda tradicional ortodoxa, fundadas en las utopías anarquistas o, digamos, sometida al, yo diría, pseudo método científico del marxismo, han perimido. La realidad se encargó de demostrarnos que el socialismo, lo que se llamó socialismo realmente existente, fue incapaz de satisfacer los reclamos de derechos de ciudadanía, los reclamos de derechos de ciudadanía social y los reclamos de derechos de ciudadanía política. O sea, la utopía marxista, socialista, comunista, que exigía la abolición del Estado, terminó fracasando, proyectando, instalando estados elefánticos, corruptos, extremadamente burocráticos, y al final cayeron no por una invasión externa, sino por las debilidades del sistema. ¿Qué está pasando no solamente en la región, yo creo también en Paraguay? Y creo que es una cuestión extremadamente peligrosa, que los gobernantes no lleguen a notar o no sean capaces de distinguir las señales de los tiempos. Nosotros tenemos una ciudadanía que está cansada. Por lo tanto, decir un fantasma recorre el Paraguay, el fantasma del fastidio, del hartazgo, del cansancio, de mucha gente que no se siente representada por su clase política. Yo creo que es correcto. Eso hoy es un fantasma. Por el fin de semana pasada vimos, ¿cierto? No fue una marcha multitudinaria, y es cierto también que había más policías que quizás manifestantes, pero creo que es importante entender que ese grupo de gente que se reunió expresa, le da voz a una mayoría silenciosa. La cultura política paraguaya tiende más a la sumisión que a la rebelión. Pero hay una mayoría que puede expresarse, que hoy es silenciosa, y que puede ser una mayoría que se puede expresar de otras maneras. No voy a decir que puedan llegar a alterar todo el orden constitucional, pero sí pueden alterar el tablero político. Miren, esto no es que sucedió solamente en el Paraguay, sucedió en Chile y terminó con la presidencia de Boris. En Perú, 5 presidentes. Ahora he visto también que el sábado hubo la misma manifestación contra la presidenta peruana. Sucedió en Ecuador, sucedió en Bolivia, que terminó con el declive político de Evo Morales. Venezuela, que exigió un proceso electoral fraudulento. Brasil, que ganó la extrema derecha con Bolsonaro. Milei, que al principio se presentaba como el antisistémico, el político estaba en contra de la casta, y eso caló a la gente. Y hoy la gente le está castigando porque resulta ser que también, aparentemente, su hermana estaba en una suerte de intermediación para la contratación del Estado de un 3%. ¿Qué quiero señalar con esto? Hace 15 días aproximadamente, en un lugar perdido para nosotros los paraguayos, pero hoy las redes hacen que todos se acerquen, que todos estemos comunicados y ninguno de nosotros esté controlado. En Nepal hubo una reacción juvenil, un país que queda entre la China y la India, un país Kamandú, la capital, 147.000 kilómetros cuadrados, entre 29 millones de habitantes, 30 millones de habitantes. Los jóvenes y la población en general, hartos de la corrupción, hastiados de la corrupción, hicieron una manifestación que supuso primero quemar el Palacio de Gobierno, la muerte de otros funcionarios, hacerlo marchar desnudo
al ministro de Hacienda y arrojarlo en un río. O sea, Nepal, que uno cree hace 20 años hubiera pasado en Nepal y nadie se hubiera ni enterado. Hoy en día sí nos enteramos. Hoy en día nos enteramos y al haber una gran insatisfacción social, y yo creo que en el Paraguay hay una insatisfacción social, porque el modelo que nosotros tenemos no va a caer porque nos invadan marcianos, o porque nos invada Brasil o la Argentina o Bolivia, no. El modelo político paraguayo está agotado, es obsoleto y es obsceno, porque ostenta el privilegio de un grupo, de un pequeño grupo, y al mismo tiempo tiene que confrontar con una gran mayoría que todavía vive muy apretada, que tiene sus problemas para llegar a fin de mes. Entonces es el momento en el que la clase política paraguaya, por sobre todo la clase política paraguaya, tiene que tomarse en serio que también Paraguay no está exonerado de la regla histórica de que se provoque una eclosión social, un descontento tan grande que pueda desbordar y, digamos, no voy a decir revertir el proceso democrático. El problema de los procesos democráticos no es que se revierten hacia regímenes autoritarios, no. El problema de los procesos democráticos en América Latina, hasta la última década, es que caen en una inercia anárquica, de anarquía, en donde nadie gobierna, en donde se impone una suerte de misarquismo, un odio a la autoridad, un odio al poder político. Y hoy más que nunca nosotros los paraguayos, el Paraguay necesita robustecer sus instituciones públicas. Nosotros necesitamos tener gobiernos que verdaderamente estén capacitados, que tengan la legitimidad política para llevar adelante la reforma de la caja fiscal. Nosotros necesitamos un gobierno que tenga la fortaleza, una clase política, un parlamento que tenga la fortaleza para poder respaldar una negociación razonable en lo que afecta al anexo C de Itaipú. Necesitamos un gobierno que tenga y que esté robustecido y legitimado para poder verdaderamente restablecer la seguridad ciudadana. Necesitamos un gobierno que tenga el robustecimiento, gobierno, digo también parlamento, lo incluye el parlamento, también incluye el Poder Judicial, para poder apuntalar un proceso de crecimiento económico que nos haga crecer 7 u 8% anualmente y con eso poder resolver el problema de la inclusión social, o el problema de la exclusión social y hacer que todos los paraguayos estemos incluidos en políticas de desarrollo. O sea, es hora de que la dirigencia política de este país se tome al Paraguay en serio. Nosotros hay una hipoteca, una deuda que la clase política tiene con el pueblo paraguayo. Esa deuda no puede ser endosada a la sociedad civil. La clase política tiene que liderar y tiene que forzar las mutaciones que son necesarias en el Paraguay. De lo contrario, va a ser muy difícil que como país podamos salir de esta situación. Y ojo, que no suceda lo de Nepal, que no suceda que se dé una refutación social que termine implicando un costo económico, un costo político, un costo en vidas humanas elevadísimo. En ese juego, en ese callejón sin salida, ningún paraguayo gana, todos perdemos. Para hablar de estos temas y para hablar también de la ley de presupuesto de la Nación, vamos a hablar con César Barreto y Alberto Acosta Galvarino. Muy buenas noches, Alberto. Muy buenas noches, César. Un placer de tenerle en el programa. Bueno, a ver, en primer lugar, César, algo que se acaba de presentar, la ley de presupuesto. El perfil de esta nueva ley de presupuesto, ¿hay algo nuevo o estamos hablando del mismo modelo de ley de presupuesto? Yo creo que está un poco en línea de lo posible en este esquema de convergencia que venimos desde la pandemia para acá. Este es como la parte final del ordenamiento de las macro finanzas públicas que está implícito en ese presupuesto. O sea, todo lo que uno ve es de que trata de ajustarse a lo que está previsto en la ley de responsabilidad fiscal que se dejó de cumplir hace unos 7 años atrás, ¿verdad?
Eso yo creo que es lo distintivo de este proyecto de presupuesto que los anteriores, ¿no? O sea, digamos, la ley de responsabilidad fiscal que establece un déficit de 1,5 en la ley de presupuesto, digamos, vuelve a restablecerse. Así es. Y todo está alineado. ¿Es saludable o no? Es necesario y es saludable desde el punto de vista de las finanzas públicas de la nación, desde una perspectiva de sostenibilidad en el mediano y largo plazo. Nosotros venimos insistiendo con eso. Nosotros ya esperábamos que en el 2022 hagamos la convergencia y se demoró mucho. El resultado hoy es que la deuda ha crecido mucho. El gasto de intereses dentro de ese mismo presupuesto es una de las principales líneas de gasto ya hoy, ya no superando incluso otros gastos que son mucho más prioritarios para la gente seguramente, pero hay que pagar los costos de la deuda, ¿verdad? Alberto, a ver, el país, los datos de todas las consultoras, no sé cómo será la de Dende, pero leí que el banco, no sé si fue el Banco Itaú, que decía 4,5, nadie baja de 4 o de 4, algo. Ya no sé si llega a leer alguna consultoría que sea hasta 5% podríamos alcanzar el crecimiento económico. ¿Cómo se explica que este crecimiento económico que tiene que implicar una modernización social y política, ¿por qué no se da eso? ¿Por qué la economía se moderniza, pero sin embargo la política cada vez presenta un menú dantesco? Bueno, mira, antes que nada, gracias por la invitación, Carlos. Realmente, por más que van muy ligados la política con la economía, hay veces que se desprenden y pueden funcionar relativamente independientes, ¿verdad? Yo siempre mencionaba, hace muchos años atrás ya, de que posiblemente, dado la situación política, de corrupción, de todo lo que sabemos que existe en el mundo político, posiblemente el modelo de Paraguay iba a ser una especie de modelo a la italiana. Italia, todos sabemos, un país con altísimos niveles de corrupción, con muchísima inestabilidad política. Sin embargo, durante un periodo largo de tiempo, después de la Segunda Guerra Mundial, fue el país que más creció en Europa, ¿verdad? Y creció, cierto, debido a muchos motivos, ¿no? Uno de ellos es que entró dentro de la Unión Europea, ¿verdad? Y tuvo apoyo de Alemania, de los países más desarrollado. Pero también tuvo algunas instituciones que le dieron cierta estabilidad y cierta predecibilidad. Uno de ellos, el Banco de Italia, el Banco Central de Italia, es un banco que los directores quedan por mucho tiempo gobernando y son personas de altísimo nivel. De hecho, Draghi, que fue presidente del Banco de Italia, fue después presidente del Banco Europeo, ¿verdad? Entonces pareciera como que la dinámica económica tenía su lógica y eso un amigo común nuestro, que es el expresidente Sanguinetti, siempre repetía una frase: dejemos que los políticos sigan con sus problemas, sus peleas, pero que no desbarranquen la economía, ¿verdad? Que no desbarranquen. ¿Pensás que en Paraguay hay una suerte de situación en paralelo? Por un lado va la economía y por el otro lado, o sea, las luchas políticas, digamos... Hasta ahora no desbarrancaron la economía. Pero la lucha política entonces quiere decir que es una lucha, una vulgar lucha por el poder, por posicionarse, por arrancar privilegios de determinarse. No es una lucha ideológica que pueda impactar de alguna manera en el manejo de la economía. Finalmente, ya que le preguntaste a César el tema del presupuesto, finalmente todo lo que uno escucha de los políticos, las peleas y todo tiene que terminar en el presupuesto, ¿verdad? Ahí vos ves lo que pasa realmente, ¿verdad? Y en ese sentido, es cierto, hemos sido un país muy ordenado en lo macroeconómico. Nos desordenamos ante la pandemia, ese periodo, pero estamos volviendo a ese ordenamiento, y yo creo que tenemos instituciones como es el Banco Central concretamente, o el Ministerio de Economía, que nos aseguran cierta estabilidad, y aparentemente los políticos todavía ahí no se meten, ¿verdad? Entonces, lo que sí, hay reforma que el país necesita, y esas reformas sí requieren de la clase política, y esas reformas son las que vos mencionaste en la apertura, son las que nos van a permitir pasar a otra etapa de crecimiento, no más ese 3,5, 3,7, 4%, sino pasar a niveles del 6, 7%, ¿verdad?
Ahora, César, dijiste vos que en el presupuesto hay, digamos, hoy en día hay, me imagino que te querías referir a la salud, a la educación, que mucha parte del presupuesto, en vez de gastarse en eso, se está gastando en tasas de interés, en pagar las deudas, especialmente la tasa de interés, porque lo otro se hace, digamos, una renegociación por el... Y también la caja fiscal que cada día absorbe más impuestos, cada día está más financiado por los contribuyentes y no por los aportantes, los beneficiarios de la caja fiscal. Eso es una suerte de cuello de botella en una política presupuestaria que debería pensarse para el desarrollo y no solamente para mantener un status quo, una estructura estatal que es bastante, digamos, en algunos casos hasta obscena. Bueno, dentro de las debilidades estructurales de las finanzas públicas que venimos repitiendo por lo menos desde la década del 90 para acá es el desfinanciamiento del sistema jubilatorio público, que lo conocemos como caja fiscal, ¿verdad? Que desde hace mucho tiempo, desde los 90, nosotros ya veíamos que íbamos a estar en esta situación de hoy, con un déficit grande y encima muy creciente. Y en la medida en que crece el déficit, absorbe recursos tributarios para poder pagarle a los jubilados, porque si no hay que recortarle la jubilación a los jubilados. O sea, si hubiéramos sacado el componente político de una decisión y dejábamos en el campo técnico la decisión de qué hacemos con la caja fiscal, hoy tendría que recortar casi el 50% de las jubilaciones que la gente recibe. Ahora, sabemos que es difícil, es imposible hacer eso. No podemos hacerle pagar a la gente que no tiene nada que ver con un mal manejo histórico de la caja fiscal, pero sí hay que recomponer financieramente. O sea, vos no puedes seguir jubilando a la gente a los 45 años. O sea, hay que hacer cambios para que esto pueda, en perspectiva, en el futuro, cambiar la situación y que en los próximos años la caja se vuelva superavitaria nuevamente. Y que cada jubilado esté seguro que va a poder recibir su jubilación entero todo el tiempo hasta el último día de su vida. Hoy no se le puede garantizar eso a la gente. Una pregunta, Alberto. A ver, el poder está en la Junta de Gobierno, pero la gestión macroeconómica daría la impresión que goza de cierta autonomía. Y el presidente Peña estaría en el medio. ¿Cómo se estructura la gobernanza de este gobierno? Se estructura sobre la base... Una parcela de poder está en la ANR, que Stroessner le expropió a la ANR, el poder lo llevó al Palacio López. Daría la impresión que ahora volvió a la Junta de Gobierno el poder. El presidente de la República tiene su parcela de poder, más preocupado en la diplomacia presidencial que en otra cosa, y hay una suerte de autonomía en el manejo económico. Así se define la gobernanza, pero te pido que me hable de esto después de la pausa. Alberto, te dejé una pregunta, a ver un poco, la gobernanza de este gobierno, ¿cómo se estructura? Bueno, ¿cómo la veo? Y incluir a la oposición también. Yo creo que si miramos los últimos, no sé, 50 años o más para atrás, Paraguay construyó instituciones muy importantes que nos aseguraron la estabilidad en todo este tiempo. Se construyó un banco central relativamente independiente, profesional, y ni en el periodo de Stroessner ni en el periodo democrático, entre comillas, se metió mucho la política ahí. Hubo momentos de ciertas turbulencias, principalmente en la época del marzo paraguayo, ¿verdad? Pero en general tenemos una institución, por eso te comenté el caso italiano, que también tenía un banco central independiente, y que tiene una visión de largo plazo, una política monetaria de largo plazo y técnica, ¿verdad? Eso nosotros construimos antes de la democracia y se mantuvo con la democracia y se mantiene de alguna forma en este gobierno. O sea, tenemos instituciones que nos aseguran, repito, la estabilidad. Lo que sí ha ocurrido es, como vos mencionaste exactamente, que antes el poder estaba en el Palacio exclusivamente y la ANR no tenía, en ese sentido, el poder no estaba ahí. Hoy está un poco más, está más distribuido el tema, ¿verdad? Está distribuido, hay un poder claramente también en la presidencia,
la parte económica, concretamente todo lo que es la parte económica, principalmente liderada por el ministro de Economía, son los que marcan la pauta en lo económico. Las instituciones que hemos creado nos aseguran, como te digo, cierta estabilidad. Y por supuesto está la política metida en los temas sociales, en los temas sociales básicamente, y ahí tenemos los problemas que tenemos, ¿verdad? Mientras esa política, vuelvo a repetir la frase de Sanguinetti, no nos haga incursionar en gasto excesivo o en suba de impuestos, cuando Sanguinetti dice cuiden que no desbarranque la economía, significa eso, ¿verdad? Básicamente, ¿verdad? Mientras sea pelea por la presidencia del Congreso, mientras sea pelea de un sector con el otro, no digo que sea bueno eso, ni tampoco es bueno para el crecer a tasas más altas Paraguay. Pero vamos a seguir creciendo a esta tasa del 3,5%, 4%, periodos muy buenos, como en este momento que tenemos mucho viento, sobre todo el crecimiento del crédito. Vamos a llegar a 4,5%, un poquito más, y después vamos a bajar de vuelta a los niveles del 3,5%, 4%. ¿Verdad? En ese sentido, está más distribuido el tema, claramente de lo que fue en periodos anteriores. O sea, no hay una suerte de unicato, digamos. No, claramente no. Y eso genera de repente ciertas incoherencias, ciertas descoordinaciones, inclusive en materia de política exterior, ¿verdad? Donde uno ve que ciertas cosas se hacen basado en intereses no del sector técnico, sino de intereses políticos, ¿verdad? Después te voy a hacer una pregunta de política exterior. Ahora te quiero hacer una pregunta, César. El dólar, la próxima ley de presupuesto, ¿cuánto establece que va a ser el dólar el año que viene? Y eso es una referencia para la estabilidad cambiaria o no. Que diga la ley de presupuesto, el dólar el año que viene para el Estado va a estar en la ley de presupuesto a 800, no sé a cuánto está, ¿verdad? A cuánto lo calcularon. Pero ¿tiene alguna incidencia o no tiene ninguna incidencia en lo que está pasando ahora, por ejemplo? Que hubo una caída, un derrumbe del dólar, 10, 12%, creo ya está, ¿verdad? 11, 12. Bueno, entiendo que el dólar del presupuesto está alrededor de los 7.800 más o menos. Para el año que viene. Para el año que viene. El Banco Central y el Ministerio de Economía hacen una mejor estimación, lo que técnicamente se puede hacer, de cuánto podría estar el dólar, de tal forma que ellos puedan tomar como referencia para ciertas partidas del gasto y los ingresos que son afectados por el dólar. Lo tienen que hacer necesariamente y tienen que tratar de hacerlo lo mejor posible, digamos, ¿verdad? Pero no indica de ninguna manera que el mercado, que el precio que uno observa todos los días esté reflejado por eso que está dentro del presupuesto. No tiene nada que ver. Es la mejor estimación que hacen los técnicos para poder estimar los ingresos y los gastos que están afectados por el dólar, básicamente, ¿verdad? El dólar está bastante más bajo. Hubo una caída brusca en junio, julio aproximadamente de este año. Está muy por debajo de lo que nosotros habíamos estimado para este año en DENDE, de hecho, ¿verdad? Causado un poco por un fenómeno externo que es el propio comportamiento del dólar, que después de las medidas tomadas por Trump, especialmente en abril, con el tema de las tarifas y otras medidas en el campo presupuestario en Estados Unidos, porque el déficit fiscal está muy alto allá, más de 1.5 trillones de dólares el déficit americano. O sea, ni siquiera nos imaginamos esos números, digamos, ¿verdad? Nosotros hablamos de millones acá de dólares, 1.5 trillones es mucho dinero. Y también que te paso una hipótesis, sí. Que Estados Unidos debe muchísimo, números que no sabemos ni sumar nosotros, no nos imaginamos. Sí. Y la gente va a seguir comprando bonos americanos. El hecho de que la gente, los países no compren, o los inversionistas no compren bonos americanos porque digamos, por la cantidad que existe, la gente cree que están de alguna manera, no están respaldados. La pregunta es, salvo por el poderío militar y político norteamericano y la economía norteamericana, ¿eso influye o no en el dólar en general? Influye. En particular, en estos últimos meses se ha puesto en duda la propia capacidad de pago de la deuda americana. Eso es una de las cosas que está impactando fuerte al valor del dólar hoy. Entonces, ¿qué tanto? Primero porque las señales que da el presidente Trump son muy contradictorias, ¿no?
está influenciando mucho en las decisiones del propio Banco Central de Estados Unidos. Alberto estaba hablando de independencia y autonomía del Banco Central como un valor importante que genera predecibilidad. Bueno, Trump está atacando con mucha fuerza a la Reserva Federal allá. Eso le asusta a los inversionistas. Y encima que la ley, la hermosa ley, no sé cómo le llamaba él, ¿verdad? Un conjunto de gastos y de reducción de impuestos que amplía el déficit fiscal en Estados Unidos con la deuda ya grande que tiene. Entonces, una de las cosas que ha afectado al valor del dólar en los mercados internacionales ha sido esa pérdida un poco de confianza, de predecibilidad, incipiente hoy, pero que obviamente si esto dura mucho tiempo puede tener impactos más negativos en los próximos años. Porque cualquiera de nosotros que tiene ahorros en dólares se preocupa cuando ve esto, porque uno ha elegido el valor de su moneda. Claro, porque uno eligió como una reserva de valor, o sea, en que voy a tener mis ahorros en algo que me genere más o menos certidumbre de que va a mantener su valor en el tiempo. Si no tengo más esa confianza, yo tengo que buscar a ver en qué otra cosa voy a poner los ahorros que tengo. Y eso que nos pasa a nosotros acá, le pasa a todos los bancos centrales del mundo que tienen sus reservas en dólares, ¿verdad? Y a todas las personas en el mundo, igual que nosotros, que también tienen una parte de sus ahorros invertidos en dólares. Entonces, estamos en un momento complicado allí, mucha incertidumbre y que se refleja en el valor del dólar y que se trasladó aquí. Ahora, el tema acá es que este valor del dólar bajo aquí no se refleja, no es reflejo de los flujos de ingresos y egresos de divisa que nosotros tenemos. Eso es lo que a nosotros nos preocupa, porque nosotros tenemos entrando mucho dinero y no baja más, o quiere decir que está entrando poco y sube mucho. Lo que dice nuestro punto es, nosotros tenemos un déficit en las cuentas corrientes de la balanza de pago, un término técnico de los economistas, pero estamos pagando más de los ingresos corrientes que tenemos con el exterior, ¿verdad? 4% del PIB más o menos está en este momento. Es muy alto para nuestros estándares. Es alto porque significa que nuestra deuda con el exterior, si estamos hablando de déficit fiscal de 1,5% del PIB, ¿verdad? Que ya es importante, 4% de déficit externo es mucho. Está acumulando deuda externa, el país está acumulando deuda externa a un ritmo muy alto. Entonces, desde nuestro punto de vista, ese déficit en cuenta corriente se tiene que corregir. Pero ¿cómo se va a corregir si es que vos le das incentivo a la gente a que compre más productos extranjeros? Te bajó 10% el precio de un producto extranjero por la caída del dólar nomás, ¿eh? O sea, le está dando más valor al guaraní y el guaraní le da mayor capacidad para comprar productos extranjeros. Entonces, cuando uno proyecta lo que los economistas llamamos el tipo de cambio de equilibrio, no es el tipo de cambio de equilibrio. A un paraguayo le va a ser más fácil irse ahora de vacaciones que un año atrás. Le va a ser 12% más barato. Le va a ser 12% más barato. Alberto, a ver, mucha gente se cuestiona, pregunta, ¿es conveniente en el caso del gobierno del presidente Peña la definición de estar dentro de ese triángulo, llamémosle, empezaríamos un poco mal, Buenos Aires, Asunción, Washington, Jerusalén o Tel Aviv, no sé cómo, nuestra embajada en Jerusalén, ¿verdad? Y olvidar un poco el sello regional que tiene que tener nuestra política exterior? Bueno, yo escribí muchos artículos al respecto, ¿verdad? Escribiste uno el domingo pasado. Escribí el domingo pasado y escribí varias veces antes. Yo soy muy crítico a esta política exterior de Paraguay, ¿verdad? Realmente, claramente Paraguay, siendo un país pequeño, y yo diría que la mayoría de los países latinoamericanos deberían ser países que no deberían alinearse así reflexivamente con ninguna potencia del exterior, ¿verdad? Y más en este caso en que hay un conflicto muy grande entre Estados Unidos y Brasil, ¿verdad? Y Paraguay está en Sudamérica, y como decía Richard Nixon, basta que mire el mapa de Sudamérica y te das cuenta de la importancia que tiene Brasil. Y basta que mires Paraguay y te das cuenta de la importancia que tiene para Paraguay y Brasil, ¿verdad? Con Brasil tenemos el principal destino de nuestras exportaciones de maquila, es nuestro principal socio comercial, es el principal inversor en Paraguay. Yo estuve hace 15 días en Ciudad del Este, en este foro que hizo la Cámara Paraguay y Brasil. Realmente hay una avalancha de brasileños viniendo a Paraguay. A nosotros nos conviene, para Paraguay es vital la integración con Brasil, ¿verdad? Con Brasil tenemos Itaipú, habías mencionado el tema del anexo C. Con Brasil tenemos todo el tema, también los problemas del crimen organizado con el PCC, con el Comando Vermelho.
Con Brasil tenemos la triple frontera. Con Brasil tenemos todas las cosas más importantes para Paraguay. Yo repito muchas... Para entenderte, sí. Vos pensás que hoy en día estamos preferenciando un aliado extra zona al aliado zona. Claramente. ¿Cuál es tu posición al aliado zona, Brasil? Al aliado zona o mantener una posición por lo menos no tan de alineamiento casi irreflexivo, ¿verdad? Por darte un ejemplo, hubo una resolución de Naciones Unidas propuesta por Brasil hace unos meses atrás pidiendo una tregua humanitaria en Gaza, ¿verdad? ¿Quién se puede oponer a una tregua humanitaria en Gaza, verdad? Netanyahu. Y bueno, sí, se opuso Netanyahu, sí, se opuso Estados Unidos, que tiene capacidad de vetar, y se opuso Paraguay. ¿Por qué Paraguay no se abstuvo de votar, como hicieron casi todos los países, o apoyaba la iniciativa, ¿verdad? O sea, ese tipo de cosas nos genera un malestar con un montón de... Con Brasil nos creó un gran problema, ¿verdad? Con el mundo árabe nos crea problemas. Entonces, yo creo que la política nuestra está totalmente sesgada a este triángulo que están mencionando, que es un triángulo que hoy tiene es muy impopular en el mundo, ¿verdad? Y ese alineamiento nos va a costar caro, Ojalá se arregle, parece que hay algún viso de solución, algún viso por lo menos de diálogo entre Estados Unidos y Brasil, pero si continúa esta tensión y este conflicto entre ellos, va a ser muy complicado para Paraguay mantener una posición totalmente alineada con Estados Unidos. César, decías vos que te preocupaba que el Paraguay estuviera abultando su pasivo externo fuera del país, aumentando, digamos, la deuda externa o los compromisos internacionales. Hoy estamos cerca del 40%, es deuda con respecto al Producto Interno Bruto. Deuda pública. Deuda pública, ¿verdad? Ahí no entra lo que se le da a PDVSA tampoco, me imagino. No entra ahí. Y no entra lo que pueden deber otros entes autárquicos. Entra solamente... No entra la deuda privada. O sea, yo me estoy refiriendo a que también hay que mirar qué está pasando con la deuda privada. O sea, eso quiere decir que vos no estás mirando solamente lo que debe el Estado. O sea, si el Estado debe... No sé, ¿cuánto es la deuda ahora? 18.000. 18.000. O sea, con la deuda privada vos decís que eso aumenta ¿cuánto? No sé. ¿No sabes? Ese es el problema. Pues yo una de las cosas que le pediría al Banco Central es, por favor, empiecen a medir también la deuda que tienen los bancos en el exterior, porque los bancos están trayendo plata del exterior y están prestando a nivel local. Y si están prestando, por ejemplo, para construir edificios, me preocuparía. Porque no se están vendiendo los edificios. No, porque los edificios no generan dólares. Claro, bueno, y vos para poder devolver la plata en dólares, necesitas generar dólares para pagarlo, ¿verdad? Entonces claro. Hay ciertas cosas básicas ahí que nosotros no hacíamos en el pasado porque no teníamos tanto acceso. Bueno, las cosas buenas que tiene el grado de inversión es que tenemos mucho acceso, pero las cosas malas es que si vos no sabes usar ese acceso, puede terminar creando un problema que te puede explotar en el futuro. ¿A vos te preocupa el sobreendeudamiento que pueda tener el sector privado en el sentido? Yo soy un banco particular, traigo dólares para trabajar en Paraguay, tengo que cambiar en guaraníes, pero para pagar tengo que volver a cambiar a dólares. ¿Y ahí qué efecto puede tener? ¿Qué te preocupa? Que si esa plata en dólares que traemos se invierte en lo que los economistas llamamos sectores no transables, que no generan dólares en la actividad posterior, vamos a tener problemas para devolver ese crédito en dólares. Un principio casi elemental para un banco es, si prestan dólares, debe prestar a quien genera dólares, ¿verdad? Si no, está corriendo un riesgo ahí, aparte de crédito, un riesgo cambiario importante, ¿verdad? Pongo como ejemplo nomás, Chile tuvo una crisis bancaria brutal, no por deuda pública en el 80. 78. Claro, en el 80. El banco fue por privado, ¿verdad? Sí. Fue por banca privada y deuda privada. Argentina en el 2001 tuvo un problema ambos, privado-público. Entonces, yo lo que pido por lo menos es que el Banco Central haga un monitoreo de cómo está evolucionando la deuda y lo publique para que todos nosotros podamos ver cómo está creciendo la deuda pública con el exterior y cómo está creciendo. ¿Qué podría hacer el Banco Central si es una deuda privada? Pero tiene que registrar, o sea, los bancos tienen registro, reportan información al Banco Central todos los días. Bueno,
Pero el Banco Central dice, están... Alguien tiene que hacerlo. En Chile lo hace el Banco Central de Chile. Correcto. ¿Y qué En medidas, Brasil lo hace el Banco Central de Brasil. qué medidas puede tomar el Banco Central en ese caso? Pero está sobreendeudado el sector privado. puede tomar medidas macroprudenciales, por ejemplo. Por ejemplo, ¿cuál? Por ejemplo, pone algún tipo de restricciones a la entrada de capital de corto plazo, préstamos de corto plazo. Antes se llamaba capital golondrina, digamos. Sí, algunos no tanto. O sea, si este déficit en cuenta corriente del 4% se financiara 100% con inversión extranjera directa, yo no estaría preocupado. Claro, es una inversión financiera, ¿no? Así es. El problema es si el sistema bancario está intermediando y el sistema bancario está financiando consumo o está financiando proyectos en sectores no transables con esa deuda externa, eso sí es un problema potencial a futuro. No digo que lo sea, pero potencialmente sí es. Potencialmente. Y en macroeconomía, si vos no tomás las medidas a tiempo, normalmente los problemas crecen y cuando el problema ya es muy grande, la solución ya es muy compleja. Tenemos un problema pendiente, se trabó en el medio de la cancha, la negociación del anexo C, el gobierno firmó un acuerdo en abril del 24, después hay unas escuchas, no avanzamos y a nosotros creo yo nos conviene avanzar. Te pregunto, ¿cómo está la situación de la negociación del anexo C, el problema de la negociación de Itipú, que no, para mí no incluye solamente el anexo C, pero me contestás después de la pausa, por favor? Sí, Alberto, ¿en qué situación estamos en el anexo C? A Paraguay le conviene dilatar la resolución de esa negociación desde el punto de vista diplomático y político. Hay veces que te conviene dilatarlo. O a nosotros nos conviene una resolución ya definitiva, rápida y a una agenda diferente o positiva con Brasil. Bueno, yo pensaba de que ya estaba como casi definido el tema del anexo C, con el acuerdo que se firmó hace unos 2 años atrás, que nos aseguraba una tarifa buena para estos 3 años, pero a partir del 2027, Primero de enero del 27 prácticamente baja costo, ¿verdad? Y se acaban los gastos sociales, se acaban muchas de las cosas que Paraguay está reclamando, pidiendo, ¿verdad? En la medida que Paraguay consuma su mitad, a los dos nos conviene que baje el costo, ¿verdad? Obvio. Obviamente. El problema es mientras no consume su parte. Para mí ya está cerrado con eso que se firmó y que se comenzó a aplicar. Brasil comenzó a pagar la tarifa más alta, 1 año, segundo año. Entonces, lo que Brasil espera es que Paraguay cumpla su parte, que es que baje la tarifa a partir del 3er año, ¿verdad? Y en el medio apareció este tema del espionaje. Entonces, yo creo que esto enfría el tema. Desde el punto de vista del gobierno actual, le va a costar vender qué va a pasar después cuando caiga la tarifa, ¿verdad? En ese sentido, este acuerdo que se firmó, creo que políticamente a este gobierno le conviene dilatar, ¿verdad? Que no se aplique, ¿verdad? Ahora, no sé qué va a hacer Brasil. Pero ¿qué va a pasar? El anexo C nuevo, esa es una opinión personal mía, va a pasar mucho tiempo para que se pueda llevar a la práctica. Porque una que se pongan de acuerdo los dos gobiernos, hay que pasar por el Congreso. Por el Congreso brasileño. El tratado, lo que me está diciendo. Rige lo que sí, pero dentro del tratado está el gasto social, el gasto operacional. Y se metió ahí ese concepto que si hay voluntad política de ambas partes, este tema se puede seguir estirando, ¿verdad? Concretamente, pero vos pensás Carlos, que en Brasil hay una mayoría política de poder mantener una tarifa de Itaipú que no se corresponda con... No, creo que no. Creo ni que Bolsonaro ni Lula. Y a Lula le va a costar cada vez más justificar. Va a tener que bajar la tarifa, ¿verdad? O sea, va a tener que... lo que estipula el anexo C. Lo que yo te quiero decir es que la expectativa de los paraguayos, de tener un nuevo anexo C que sea positivo para Paraguay, es muy difícil que se pueda dar, porque no hay ninguna condición política en el Brasil para que eso sea aprobado por el Congreso brasilero. Entonces, lo que vamos a seguir es con este anexo C actual,
Y dentro de ese anexo C vamos a tener que ver cómo administramos el tema de la tarifa, ¿verdad? César. De hecho, nuestra preocupación más bien hoy es de que tengamos disponibilidad de energía del 2032, 33 para más allá. O sea, lo otro pasó a segundo, tercer plano ya. O sea, habría que negociar eso con Brasil. Habría que negociar eso. Eso sí. O sea, Eso es más importante que el anexo C. César, hay mucho cuestionamiento de los sectores de la construcción, de las obras públicas. Pocas obras públicas en este presupuesto. Sí. Esto es porque se gastó mucho en el gobierno. Muchos dicen que se asfaltó de más en el gobierno Mario Abdo, los actuales detentadores del poder, y no quedó para... Faltó todo. Faltó todo. No, y efectivamente, como nos endeudamos mucho entre el 2020 para adelante, ¿verdad? Mucho de esa deuda fue para invertir en obras públicas, básicamente, ¿verdad? Pero yo siempre he sostenido y lo sigo sosteniendo hasta ahora. Nosotros no podemos invertir más allá de la capacidad que tiene el Estado y el país de invertir en infraestructura. O sea, la infraestructura es buena, es positiva, pero tener que financiarlo adecuadamente para que lo positivo se pueda manifestar en la realidad económica del país. Si vos lo financias mal o te sobreendeudas para hacerlo, termina después que ni siquiera puedes mantener la infraestructura que construiste, ¿eh? Yo estuve por Brasil en estos días nomás y he visto una infraestructura muy desgastada en el Brasil, por ejemplo, ¿verdad? O sea, no se puede mantener. No se está pudiendo mantener, ¿verdad? Incluso que ellos tienen un montón de concesiones ya otorgadas, pero hay rutas que no están concesionadas, que no están mantenidas porque la plata no alcanza, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista nosotros hemos priorizado, como DENDE estoy hablando aquí, nosotros respaldamos 100% la forma que se envió el presupuesto al Congreso, porque está respetando lo principal, que tenemos que recuperar la previsibilidad y la sostenibilidad de la deuda pública, que es lo que está implícito en la ley de responsabilidad fiscal. Dentro de eso se puede invertir más o menos unos 800 millones de dólares por año. Podemos sostener ese nivel de inversión. De eso, con deuda. Haciendo deuda. No estamos diciendo... No hay ahorro del presupuesto. No. Haciendo deuda. Haciendo deuda, pero en un esquema de estabilidad de la relación deuda sobre PIB. Es un concepto económico de sostenibilidad que la gente por ahí no le cuesta un poco más entender. Una deuda que se pueda pagar. Una deuda que se pueda pagar. Que mantengamos la deuda dentro del marco de que podemos pagarlo en el futuro. Básicamente es eso. No estamos diciendo hay que tener deuda cero ni déficit cero, ¿verdad? No, vamos a endeudarnos al ritmo que podemos pagar. Bueno, eso es, más o menos creo que está en el presupuesto unos 800 millones de dólares de inversión, de los cuales obras públicas creo que son 600 por ahí, ¿verdad? Ahora, Alberto, sí, una cuestión política que preguntarte que tiene que ver con y sociológica. ¿Por qué se percibe que en los gremios hay mayor calidad en dirigencial que en el Parlamento de la República? O sea, en los gremios uno toma una decisión corporativa que es legítima. Yo defiendo los intereses de mi gremio, sectorial, cejada, me parece, es correcto, no podemos cuestionar eso. O sea, que la Asociación de Bancos defienda sus intereses es lo más legítimo que existe. No podemos impugnar eso. Ahora bien, pero en la Cámara de los senadores, diputados, vemos un deterioro de la representación política y a mí me asusta mucho que pase, que haya una contestación social o una abulia, una apatía social que puede ser peor que hasta que actos de violencia, o sea, un cansancio. Bueno, de hecho en Argentina ahora creo que en la derrota de Milei en las elecciones que hubo hace unos meses atrás, el porcentaje más grande era el ausentismo, ¿verdad? Entonces realmente la gente empieza a votar con los pies, como se dice, no participando de las elecciones. No, claramente yo creo que este tema, el sistema político que tenemos hoy en día, con el tema de las listas desbloqueadas y hoy para poder llegar tenés que tener mucha plata, ¿verdad? Mucho dinero. Y lamentablemente está entrando mucho dinero no muy santo, diríamos, a la política y que financian a la gente que llega, no es la mejor gente, ¿verdad? Entonces cada vez más la representación viene cayendo. Ahí hay una discusión también, ya que hablaste de filosofía y sociología, muchos dicen que el Parlamento tiene que estar los representantes de la sociedad, no tiene que estar la gente más brillante de la sociedad.
Tiene que haber representantes de los campesinos, representantes de los obreros, de los empresarios. Entonces, duele decirlo, pero como diría nuestro finado Pablo Gergen, de alguna manera también nuestro Parlamento es bastante representativo de nuestra sociedad. Los problemas de corrupción, la mediocridad, es lo que uno ve en gran parte de la sociedad paraguaya, ¿verdad? Entonces, ocurre lo que vos estás diciendo. Vas a ver que hay una clase dirigente empresarial de mucho más nivel que la clase dirigente política, ¿verdad? Entonces, producto, yo creo que, entre otras cosas, el sistema electoral. El sistema electoral, este famoso voto directo, ha sido realmente muy pernicioso para... Y el nuevo método de voto, el voto de listas abiertas. Y es lo peor. Lo peor. Es lo peor. Yo creo que y nadie asume la responsabilidad. Y nadie asume la responsabilidad. Y nadie va a querer cambiar. Qué increíble. Y el Partido Colorado no va a querer cambiar porque le conviene. Pero, y se le dijo a la gente de Pachequería... Lo que originaron no son ellos, ¿verdad? ¿Sí? Se le dijo a la gente de Pachequería que iba a ser un error, pero sin embargo insistieron. Porque en este país nadie asume su responsabilidad histórica, algo increíble. Sí. César, hay un nivel de inflación 4%, creo, si no estoy equivocado, 4, algo. Por ahí puede ser más esto, pero ¿cómo afecta a la inflación el hecho de que aumente la demanda? O sea, hoy en día uno ve que la gente compra más, hay una mayor capacidad de consumo en el paraguayo. Yo no digo que hay un gran nivel de excluidos dentro de la sociedad paraguaya, pues definitivamente se está consolidando una clase media. Uno va a los restaurantes, están llenos, uno va a los espectáculos, están llenos, o sea, hay capacidad de compra. O sea, eso influye en la inflación, que aumente la demanda y la oferta se mantenga un poco inelástica. Te pregunto, ¿o es una ficción mía? Influye, o sea, en una economía pequeña y abierta como la nuestra, o sea, Paraguay es una economía pequeña y muy abierta en su relación económica y comercial con el exterior, ¿verdad? En la macroeconomía, cuando el gasto está creciendo, el consumo es un gasto, ¿verdad? Cuando el gasto está creciendo más rápido que los ingresos, normalmente ocurren dos cosas. Hay una presión inflacionaria por un lado, que lo notamos en estos meses, ¿verdad? Y por otro lado se te amplía el déficit en la cuenta corriente de la balanza de pago. Porque ese gasto, una parte va a consumir productos extranjeros y otra parte va a consumir servicios, qué sé yo, cosas que se producen localmente. Cuando el precio de los servicios aumenta, porque su oferta es limitada y la capacidad de responder a corto plazo es baja, y los bienes que se pueden importar vienen rapidísimo, o sea, vos compras más y al día siguiente traes de Brasil, de Argentina, de cualquier lado, ¿verdad? Entonces se te amplía el déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos. La forma que analizamos los economistas, pero son los dos síntomas de que ocurre cuando el gasto está creciendo más que la producción o más que los ingresos, ¿verdad? Eso nosotros estamos pasando desde mediados del año pasado hasta este año. Pero no, eso no es el consumo de la gente está muy influenciada por el crédito. La gente se está endeudando para ese consumo. Y eso tampoco es bueno. O sea, no hay forma de controlar porque es una decisión de las personas. Si las personas deciden endeudarse, bueno, una decisión de ellos, asumimos que es racional. Pero si esa deuda va para financiar cosas corrientes, digamos, ¿verdad? No es para comprar una casa o qué sé yo, cosas que tenga... Un bien de capital. Un bien de capital, finalmente la devolución de esa deuda puede complicarse en el futuro. A nosotros nos preocupa de que el crédito haya... ¿Vos ves que hay una cantidad de pequeños paraguayos sobreendeudados con respecto a su capacidad de ingreso? Lo que hemos visto es un incremento sustancial de sus deudas respecto a su ingreso en los últimos 12 a 18. O sea, el que gana 10 millones se endeuda por 12 o por más. O sea, tiene un pasivo mayor. Parte de lo que ingresa tiene que también asignar a pagar la deuda. Que al principio le beneficia porque el tomar la deuda consume más, ¿verdad? Pero para el día siguiente hay que empezar a pagar la deuda. Vas a tener que gastar menos en otras cosas y empezar a pagar tu deuda. En ese momento es el momento de la verdad. El Partido Colorado es una estructura, una maquinaria electoral la más perfecta, que por lo menos de que cayó el PRI del mundo, ¿verdad? El Kuomintang en Taiwán, ¿verdad? Se mantiene desde el 47 en adelante. Una oposición totalmente desarticulada. Te pregunto, ¿la única capacidad de respuesta se da en la sociedad, como lo que pasó el domingo? ¿Cómo la política va a purgar y va a rectificarse en este modelo donde hay un aparato estructural
que le pone, como diría el doctor Argaña, al Pato Donald y gana las elecciones, o tiene que haber un gran acuerdo de la oposición acompañado. ¿Cómo salimos de este dilema político, de esta inercia política? Mira, para ir cerrando un poquito el tema, yo creo que, y ahí repito un poco las palabras de José Tomás Sánchez, ¿verdad? Que politólogo que trabaja con nosotros, está también en Dende, y él repite mucho que realmente la disputa se va a dar dentro del Partido Colorado. O sea, yo no veo que la oposición, así como está fragmentada, dividida, y el partido más importante, vos conocés mejor que yo este tema, ¿verdad? El partido más importante, el Partido Liberal, se está derritiendo, ¿verdad? Como un helado, como un hielo que en la última encuesta que he visto siempre estuvo en el 25% el Partido Liberal, de simpatía. De 100 personas entrevistadas, 25 dicen que ser liberales. Hoy están en 15%. Entonces, el partido más importante se va diluyendo y lo que quedan son personas individuales, físicas, ¿verdad? Que Katia, ¿cómo se llama? Prieto, pero la oposición no se ve muy diluida. Y tener un partido Colorado como nunca sólido, fuerte, donde la pelea tal vez pueda darse dentro del partido, pero yo no veo posibilidad que, por lo menos para las próximas elecciones, que haya alguna posibilidad de que el partido, la oposición pueda aglutinarse. Y más con este esquema que no tenemos balotaje, tener un partido que tiene 40% de movida, ¿verdad? Y decimos una cosa, vos no ves, por ejemplo, que lo que se está dando en otros lugares del mundo, una gran contestación social. Bueno, Paraguay de Cuba de alguna manera obtuvo el 20 y tanto % de los votos, era el voto ofuscado. Y si sumaba el voto de Paraguay de Cuba y de Alegre, ganaba la oposición. O sea, ganó la estructura del Partido Colorado. Se tiene que dar esas dos condiciones, que se divida el Partido Colorado y que se una a la oposición. Eso se dio únicamente cuando fue lo de Lugo. Pero si no ocurre eso, es muy fácil dividir a la oposición. Es muy fácil dividir. Entonces, yo no veo que lo que vos estás mencionando, ¿verdad? Veo una sociedad que sí, hay muchísima desigualdad, hay mucha gente que está pasando muy mal. Mucho descontento. Pero no veo que eso requiere que se canalice y se organice. Tiene que haber una organización que de alguna forma haga posible que eso, diríamos, genere los cambios que queremos que genere, ¿verdad? Entonces yo no veo eso. César, la reforma de la caja fiscal. ¿Usted tiene que hacerse este año, el año que viene? ¿Tiene que hacerse en este periodo? ¿O crees que el gobierno se puede dar el lujo de postergar, pasarle la responsabilidad a la posta al próximo gobierno? Buen punto. A ver, el ministro de Economía y el propio presidente de la República se han comprometido con mucha fuerza con las calificadoras internacionales de que van a aprobar esa reforma. Y está prevista que se va a hacer este año, ¿no? Yo no he visto manifestaciones ni siquiera del grupo parlamentario más cercano al gobierno de que ellos estarían apoyando. Yo no escuché, por lo menos, ¿verdad? O sea, yo políticamente no he visto todavía un apoyo a que se va a aprobar esa reforma, pero el gobierno se comprometió. Si no se cumple con ese compromiso, es un riesgo grande de la propia la calificación de grado de inversión que tiene el país, ¿no? A pesar de que cumplamos la ley de responsabilidad fiscal, reduzcamos el déficit, qué sé yo, todos sabemos que si vos te proyectás las finanzas públicas 5, 6, 7 años para adelante, todo es prospectivo en este tema, ¿verdad? Tenés que considerar una caja fiscal cuyo déficit va explotando. Y ahí el 1,5 de déficit no va a ser sostenible de ninguna manera. Aumento de impuestos. Y va a tener que discutirse algún aumento de impuestos, ¿verdad? Esa sería la única solución. Es la única solución. Los que no nos beneficiamos de la caja fiscal, tenemos que pagar el déficit de la caja fiscal. Sería un poco así. Y es lo que ya estamos haciendo hoy, es un absurdo. O sea, estamos hablando de un absurdo, porque no es una forma razonable de financiar las jubilaciones de un segmento encima importante de personas, digamos, ¿verdad? Pero es lo que tendría que ocurrir para poder cerrar la brecha de déficit global que va a resultar de que la caja fiscal no cubre sus gastos, ¿verdad? Bueno, como diría mi amigo, muchas gracias primero a Alberto y a César por colaborar con el programa, y como diría mi amigo Humberto Rubín, una noche más.
Amandau, cuando quieras.